Muy buenos días. Eh, Gracias a ustedes por llamar. Muchas gracias. Le queríamos consultar por esto de la matrícula. En este caso particular, un hombre condenado que está cumpliendo su condena actualmente por haber matado a José Luis Cabezas. Estudió abogacía, se recibió, juró, le dieron matrícula. ¿Qué es la matrícula? ¿Para qué sirve? Bueno, bien, uno se recibe de abogado y tiene el título para ejercer la profesión, más no bien la habilitación. Es una profesión que está sujeta a habilitación y control, para lo cual realiza e inicia trámites ante el Colegio de Abogados y la Oficina Profesional de la Suprema Corte de Justicia, y si cumple los requisitos que estipula la ley, como por ejemplo que no sea quebrado ni fallido, porque es una profesión que a uno le pone a responder patrimonialmente ante un error, u otros requisitos, se le otorga la misma para su ejercicio. Básicamente y en resumidas cuentas, esa es la matrícula. Una vez que se la otorgan, queda sujeta al control de los organismos que tienen a cargo esta función, que en el caso de la provincia de Mendoza, el Estado se lo ha delegado a los colegios de abogados, y calculo que Preyeso es donde es, en Buenos Aires. Exactamente, Sí. a él le tocaba jurar en el Colegio de Abogados de Quilmes, pero bueno, él juró en realidad ahí, pero luego le dijeron que no podía tener matrícula y se fue a jurar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y finalmente se la otorgaron. Disculpen, pero eso conozco por los medios, muy poquito. Sí, finalmente le fue otorgada, pero actualmente la familia pidió una audiencia y el Colegio de Abogados de Capital Federal ayer tenía que deliberar. No ha salido todavía públicamente qué pasó, pero si se la revocaban o no. Lo que pasa es que para que te revoquen la matrícula tenés que haber incurrido en una falta ética que traiga aparejado como sanción la exclusión de la misma o la suspensión de la misma. Sí. No, al menos la legislación mendocina no prevé que se le quite la matrícula a un abogado porque una familia lo solicite a raíz de lo que es el pasado de ese abogado. Pero no es cualquier pasado, precisamente, eso lo entiende usted perfectamente, ¿no? ¿Cómo? No es cualquier pasado, es el responsable material de un asesinato emblemático. Crímenes que ha conmovido a la sociedad argentina, y ni que hablar al periodismo, pero lo que pasa es que hay ¿hola? Sí, sí. Hay distintos derechos en ejercicio. En el caso de Preyeso, en su momento cumplió su pena. La pena trae aparejado la privación de la libertad, pero no se ve privado del ejercicio de otros derechos, como el derecho a la salud o el derecho a la educación. Ahí está el punto, doctor. El Preyeso no ha terminado de cumplir su condena. Él actualmente está en libertad condicional. En 2022 termina su condena y ese es el punto que pide la familia que se revise. En Mendoza, si alguien está cumpliendo una condena, por más que tenga domiciliaria o libertad condicional, ¿puede obtener su matrícula? No, si está cumpliendo domiciliaria se presenta una imposibilidad material de ejercicio de la profesión, porque no puede concurrir a los órganos judiciales a donde el abogado ejerce. Pero si está en libertad condicional, uno de los requisitos de la libertad condicional es que el condenado durante su egreso anticipado adquiera profesión u oficio. Entonces, y no se discrimina ni se distingue qué profesión o oficio. Está en libertad, tiene derecho a estudiar, tiene derecho a trabajar, se recibe de abogado, va a poder ejercer si cumple todos los requisitos de ley. Yo veo muchas series en Netflix y en las series de abogados siempre se muestra que si alguien está estudiando abogacía y le imputan algo, le marcan los dedos, así como se dice vulgarmente, no puede continuar estudiando porque no le van a dar efectivamente el título. ¿Acá en Mendoza se está analizando que pueda pasar algo así o es algo muy distinto a la legislación en Argentina? Lo que pasa es que te imputen un delito no quiere decir necesariamente que seas autor y responsable de ese delito. El único acto jurídico que determina que sos autor de un delito es una sentencia condenatoria firme. Mientras tanto, rige lo que se conoce el principio de inocencia y no es más que un dato de que está siendo investigado por un delito. Estará en la diligencia de cada colegio de abogados de analizar el expediente en donde está siendo investigada la persona y ver cuál es el caudal probatorio y cuál es el pronóstico de una pena concreta para ver si se otorga o no se otorga una matrícula. Pero entran a jugar estos otros principios que pueden hacer un poco de ruido, pero
hay muchos derechos en colisión en estos casos, porque no le podés negar a una persona el derecho a estudiar, el derecho a trabajar. Recordemos que a los condenados de lo único que se los priva es de la libertad de locomoción. El resto de los derechos residualmente los mantiene en cuanto a su titularidad y ejercicio. Claro, y una vez finalizada la condena vuelven a tener plenos derechos, ¿no? Y durante la misma también, porque y particularmente en el egreso anticipado, el derecho a trabajar y el derecho a estudiar lo tienen, porque si no, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el fin de la pena, al menos en nuestro diseño legal? La reinserción. ¿Y qué mejor hace a la reinserción que trabajar y estudiar? Entonces, es un asunto bastante complejo que no hay que analizarlo de una manera simple. Si bien se analiza en el caso concreto, pero son muy fuertes y tienen mucho peso el derecho a trabajar y el derecho a estudiar, aún de los condenados, y pese al delito que hayan cometido y el clamor social respecto de estos delitos. Ramiro, en el caso de que, por ejemplo, el Colegio de Abogados de Buenos Aires o, por ejemplo, cualquier colegio de abogados decida algo sobre una matrícula, por ejemplo, quitarla o entregarla, ¿hay alguna otra instancia donde se pueda apelar esto o es la palabra final? No, siempre hay instancias de apelación, porque si no uno quedaría... A ver, todas las decisiones son humanas y susceptibles de ser erradas. Por eso es que todos los sistemas legales prevén las revisiones de las decisiones. Y siempre hay una instancia más. En el caso de, bueno, cuando voy a hablar de proceso voy a hablar de algo que no manejo, que es la legislación y cuestiones de Buenos Aires, pero sin duda alguna está previsto un recurso, porque esto no lo define la ley de colegiatura, lo definen cuestiones que están por encima, como es la Constitución o las convenciones internacionales de derechos humanos. Seguramente va a poder impugnar esa decisión. Pero habría que ver por qué se la sacan, porque hasta en lo que hace al sistema mendocino, una vez que te otorgan la matrícula, las únicas causales por las cuales te pueden sacar la matrícula o suspenderte en el ejercicio de la misma es que incurras en sanciones graves o en faltas disciplinarias graves o faltas disciplinarias reiteradas. Ramiro, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes por tenerme presente y un saludo a toda la audiencia.